Durante algunas semanas hemos estado estudiando la vida del profeta y del patriarca Abraham, el padre de la fe. Y hay tanto por aprender de este patriarca, pero cuando estudiamos la vida del profeta Abraham, vamos de manera inevitable a llegar al momento donde él se encuentra o acude en ayuda de su sobrino Lot y llega a Sodoma y Gomorra. Y creo que muchos de nosotros conocemos aquella historia bíblica. Por eso, el tema de esta mañana es: acuérdense de la esposa de Lot. Creo que es un tema que pudo ponerse este título, también pudo haber sido: no miren atrás. No agradará mi corazón el que pone la mano en el arado y mira para atrás. Y quisiera invitarles al Evangelio de Lucas, capítulo 17, el verso 32. Lucas 17, el verso 32. Y miren, esta porción bíblica tan corta encierra una gran verdad. Dice que el Señor Jesús estaba hablando sobre su segunda venida, este discurso escatológico del Maestro. Y en algún momento el Maestro les dice a aquellas personas que estaban escuchando, les dice: acuérdense de la esposa de Lot. Acuérdense de la esposa de Lot. En pocas partes de la Biblia, el Señor Jesús tuvo un ejemplo tan claro y contundente para recordarnos una verdad bíblica y también para amonestarnos, alertarnos y decirnos: tengan cuidado, no vayan a vivir ustedes la misma experiencia de la esposa de Lot. Pero, ¿qué quería enseñarnos? Y yo rescato 4 aspectos de este texto bíblico. ¿Qué quería enseñarnos o qué quiso enseñar el Maestro Jesús con esta frase? La historia original nos lleva al libro de Génesis, a los días de Sodoma y Gomorra, cuando Dios le dijo a Abraham, a Lot y a su familia, incluida su esposa, que dejaran esa ciudad, que salgan de esa ciudad, porque esa ciudad iba a ser destruida. Pero claramente le dijo: cuando salgas de esa ciudad, no miren atrás, no vuelvan a mirar atrás, pongan su mirada en este futuro que Dios tiene para ustedes y no miren atrás. La historia bíblica dice que cuando estaban dejando la ciudad, la mujer de Lot miró hacia atrás y en ese instante ella se convirtió en una figura, en una estatua de sal. Miren ustedes cómo este principio de bendición para Lot y su familia puede dar un giro. Y la esposa de Lot queda convertida, paralizada, y no logra alcanzar esta meta que Dios tenía para ellos. Cuando vamos a la Biblia, a muchas personas el Señor, como en el caso de Abraham, le dijo: deja tu tierra, tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. ¿No le parece que es el mismo mensaje para Lot y su familia? Deja, tal vez esto que algún momento te sirvió, pero ahora ya no es el lugar para ti. Dios tiene cosas nuevas para ti, pero a veces nos quedamos cómodos en esa zona de confort, en esa zona de seguridad.
y nos olvidamos que lo que Dios tiene para nosotros constantemente está creciendo y avanzando. El Señor nos diría entonces: aprendan de la esposa de Lot, aprendan de esta experiencia dolorosa. Mis amados, es bueno aprender de los errores, pero es mejor aprender de los errores de los demás. Es bueno aprender de los errores, pero es mejor aprender de los errores de los demás. Hacer un alto en la vida y preguntarnos qué pasó con esta persona, qué pasó con la mujer de Lot. Por eso Jesús dice: acuérdense, no olviden, no pierdan de vista la mujer de Lot. Pero ¿qué hizo la esposa de Lot? Mire, tal vez la esposa de Lot no solo estaba mirando hacia atrás, sino que su corazón se había quedado en aquella ciudad. El Señor Jesús ya lo dijo: porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Donde está tu tesoro, en donde tenemos nuestro tesoro, allí estará tu corazón. Por eso la Biblia constantemente nos invita a que entreguemos, a que rindamos nuestro corazón al Señor. En varias ocasiones los profetas decían: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tal vez la esposa de Lot dijo: sí, Señor, voy a dejar todo lo que ahora tengo aquí para irme contigo. Pero tal vez solo fue una promesa de labios para afuera. Su corazón se había quedado allí. Tal vez la esposa de Lot miró hacia la ciudad que dejaba, tal vez con dolor, con preocupación, tal vez con molestia con el Señor. Señor, ¿por qué me pides esto ahora? Mis queridos hermanos, habrá momentos donde el Señor nos pide cosas que no son muy cómodas, que no son muy agradables de hacer. Perdona, ora por los que te maldicen, enseña la otra mejilla. No siempre es fácil el evangelio, no siempre es fácil caminar en esa verdad que el Señor nos ha entregado. Miren, tal vez le costaba dejar mucho sus bienes materiales. Y no digo que sea fácil dejarlo, porque a uno le cuesta mucho esfuerzo y trabajo tener algo en la vida. Pero mis amados, el serio desafío es cuando nosotros amamos las cosas. Esto se llama un apego, una relación de apego, que sí son importantes, que sí son valiosas, pero en algún momento se vuelven nuestro tesoro. Miren, cuando vamos a la palabra del Señor, la mujer de Lot olvidó que la fe nos lleva hacia adelante, hacia un futuro. Que la fe nos invita a seguir dando pasos. ¿Recuerda el pueblo de Israel cuando el Señor les guiaba? Dice que les guiaba con una columna de fuego y una nube. Y tal vez el pueblo de Israel llegaba, se ubicaba, se establecía. Pero Dios quería seguirse moviendo. Y a veces nosotros llegamos a un punto donde nos sentimos cómodos en nuestra fe, en nuestra vida cristiana, en nuestra propia vida. Tal vez ya no hay proyectos, ya no hay anhelos, ya no hay el anhelo de crecer, de multiplicar. Y Dios nos dice: muy bien, es el momento de comenzarte o de iniciar a moverte nuevamente. Eso es lo que Dios le estaba pidiendo a la esposa de Lot. Mirar atrás ¿para qué? Anhelar a regresar a un mundo tal vez al que ya no calzamos, volver tal vez a relaciones que no fueron nutritivas ni saludables, añorar cosas que ya no están allí. Y miren, mis amados,
El pasado, valga la redundancia, ya pasó. El futuro es bastante incierto. Lo que yo tengo es el aquí y el ahora. Y eso es lo que el Señor me anima a cultivar y a cuidar. Muchas veces, por estar con la carga del pasado y con la ansiedad del futuro, no disfruto el aquí y el ahora. ¿Por qué es importante dejar atrás nuestro pasado? Y a muchas personas les cuesta hacerlo. Hay algo que nos impide olvidar nuestro pasado. Y en muchas ocasiones los errores y tropiezos de nuestro pasado, ya sean errores nuestros, ya sean tropiezos nuestros o tropiezos de alguien a quien conocemos. Estamos atados a los errores de nuestro pasado. ¿Sabe? Esto ocurre mucho en las relaciones interpersonales. Esto ocurre en las relaciones de pareja. Muchas parejas, cuando están frustradas o heridas, viajan al pasado para encontrar ese error y ese tropiezo, para restregárselo en la cara de su pareja. Nos ponemos histéricos, pero también históricos. Cuando ya hay algo que se habló, que se perdonó, a lo cual ya nos arrepentimos, tanto como era posible, ¿para qué volver atrás? ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de lo que me hiciste? ¿Te acuerdas de lo que dijiste? Eso probablemente terminará en una guerra abierta y provocará la respuesta: sí lo recuerdo. ¿Pero tú recuerdas esto? Y mire cómo este diálogo, esta discusión comienza a crecer y a crecer y a crecer. Mis amados, cuando Dios y la vida nos dan una nueva oportunidad, ¿para qué volver atrás? ¿Para qué volver a abrir viejas heridas de las cuales Jesús murió por ese dolor y nos trae vida eterna? Permitamos que las personas crezcan. Creamos, tengamos fe que las personas pueden cambiar. Eso es fe, eso es esperanza, eso es misericordia. Cuando vamos a la Biblia, en el libro de Isaías dice que Dios ha perdonado nuestros pecados y no los traerá nuevamente a memoria. Dios ha perdonado nuestros pecados y no los traerá nuevamente a memoria. Cuando vamos delante del Señor y le presentamos nuestro pecado y le decimos, como dice la carta de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. A veces como creyentes estamos confesando el mismo pecado y el mismo pecado y el mismo pecado, olvidándonos que el Señor ya nos ha perdonado. Pero mire, en muchas ocasiones somos muy duros con nosotros mismos, implacables, severos, castigadores con nosotros mismos. Mire, es importante recordar el pasado para evitar volver a tropezar con la misma piedra, para evitar cometer el mismo error. Recordar el pasado para reconocer de dónde Dios nos liberó. En la fiesta de la Pascua, que los judíos la celebran anualmente, hay un ritual que aún en estos días esta comunidad judía lo practica, que es el masticar las hierbas amargas. ¿Y qué simbología tiene esto?
Eso les lleva a recordar de dónde Dios les rescató. Les sacó de Egipto y los llevó a Canaán. Mire usted cómo ellos no olvidan esto. Pero otra cosa distinta es recordar el pasado para flagelarnos, para castigarnos. Perdón esta palabra, qué tonto que fui, qué tonta que fui. No olvide recordar el pasado para no volver a cometer los mismos errores. Recordar el pasado para reconocer de dónde Dios nos rescató, pero no recordar el pasado para flagelarnos, acusarnos y llenarnos de vergüenza por algo que ya confesamos al Señor, por algo que el Señor nos perdonó y no lo trae a memoria. No olvidemos la belleza del perdón de Cristo. A Dios no le preocupa tanto dónde hemos estado, le preocupa dónde vamos a llegar y dónde vamos y qué metas vamos a alcanzar con la ayuda del Señor. Me parece que esto es lo que no consiguió la esposa de Lot, dejar su pasado atrás para proyectarse a algo mejor y nuevo. Por eso les invito a que sigamos confiando en el Señor. Pero también hay un texto en la palabra de Dios, en los evangelios, que dice que no agradará el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás. Tal vez en nuestros días muchos de nosotros no hemos tenido la experiencia de arar en el campo. Pero en aquellos tiempos, aquel agricultor tenía estos bueyes, esta yunta de arado, y tenía que salir por el lugar donde se iba a sembrar, una línea recta. Aquí diríamos nosotros los guachos, que así se conoce. Así es que si el agricultor ponía la mano en el arado y miraba hacia atrás, los bueyes no iban en línea recta, se viraban, se torcían. ¿Y qué tocaba? Volver a iniciar ese proceso. Mire lo que el Señor está diciendo: tengan cuidado. Cuando ustedes pongan la mano en el arado, en el llamado, en un proyecto, en un anhelo, no miren hacia atrás. ¿En cuántas ocasiones yo tal vez he pensado en volver atrás de un trabajo, de una relación no saludable, tal vez de un lugar donde uno ya no es bienvenido? Pero muchas veces yo les invito a pensar en nuestra vida cristiana y en nuestro llamado y ministerio. Porque Dios le hizo un llamado a la mujer de Lot. Y no olvide que cada uno de nosotros tenemos un llamado y un propósito en la vida. Y debemos tratar de cumplir ese propósito. Yo les felicito a ustedes, mis queridos hermanos, que esta mañana están aquí en el templo, a los que nos siguen por las redes. Y damos gracias al Señor porque cantamos, exaltamos su nombre, escuchamos su palabra. Pero yo le invito a preguntarse: Señor, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué me llamas? Usted tal vez dirá: yo tengo un propósito, Señor. Estoy seguro, ustedes y yo tenemos un propósito. Ustedes y yo tenemos un llamado. Que lo estemos cumpliendo o no, es otra historia. ¿Sabe? En muchas ocasiones es fácil dejar el llamado, es fácil dejar la vida cristiana, y tal vez en la vida nos vamos a topar con creyentes que algún momento dicen: mira, yo hace algún tiempo iba a la iglesia, y hace algún tiempo practicaba mi fe,
Y yo les digo, mis queridos hermanos, no se rindan. Y si usted por alguna razón ha dejado su fe y su vida cristiana, vuelva al Señor. El Señor le espera con los brazos abiertos. Vuelva al Señor. No seamos como la esposa de Lot. En varias ocasiones me han preguntado a mí si alguna vez he pensado en dejar el camino de la fe. Pienso que el camino de la fe no. Mi vida cristiana no. Pero cuando pienso en el ministerio les digo con honestidad que sí. A veces una tarea poco comprendida, no sé si poco apoyada, tantas cosas. Pero mientras preparaba la enseñanza, un día hablaba con un hermano de la iglesia y me dijo, y esta persona había dejado la comunidad, y nos reunimos a hablar. Y me dijo, un día pasé con el auto por la puerta de la iglesia y le vi en el patio de la iglesia a usted. Le dije, sí, estaba allí. Y él me dijo y me preguntó, ¿usted también por qué no se ha ido? Cuando tal vez otros lo han hecho. Le dije, mire hermano, en ocasiones ha habido la inquietud, pero estoy seguro que Dios nos ha llamado. Pero estoy seguro que Dios nos ha dado la fortaleza para seguir adelante. No quiero ser como la mujer de Lot. Yo anhelo terminar bien mi carrera. Y no olvidemos que el llamado suple todas las necesidades. Cuando uno sabe que Dios le ha llamado, uno tiene la certeza de que Dios hará lo que tenga que hacer para suplir cada necesidad. No se rinda, no vuelva atrás. No faltarán los argumentos, no faltarán los pretextos, no faltará algo para decir, me volví atrás. No deje su comunidad, no deje su iglesia. Yo siempre recuerdo y digo esta historia, que un hombre murió y fue al cielo. Y cuando estuvo ante el Señor, le dijo, bueno, has llegado, pasa. Pero solo quiero hacerte una preguntita entre algunas más que te voy a hacer, obviamente. ¿Por qué dejaste la iglesia? A ver, Señor, yo dejé la iglesia porque el pastor esto, la alabanza lo otro, el hermano esto, la hermana lo otro, una serie de cosas. Y Dios le dice, disculpa, no te estoy preguntando qué hicieron los demás. Te estoy preguntando qué hiciste con tu vida. Yo soy responsable de mis actos. Yo no puedo lavarme las manos. Yo no puedo decirle, Señor, aquí puse y no aparece. No. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi fe? ¿Qué hago con mi práctica cristiana? Cada uno es responsable de sus actos. Y yo rendiré cuentas al Señor por mis actos, por lo que soy, por lo que hago. Por eso en esta mañana les invito y les digo, no se rindan. Habrá momentos difíciles, como todo en la vida. Pero miren, el camino del Señor es hermoso. El camino de la fe es hermoso. Yo creo que el camino de la fe es hermoso con momentos difíciles. Y no es que no es un camino difícil con momentos hermosos, no. El camino de la fe es un momento hermoso, un camino hermoso que nutre, que bendice, que edifica nuestra vida.
Por eso, mis amados, seguir adelante sin mirar atrás es un paso de fe, es un paso de obediencia. Cuando miro todo lo que Dios nos ha entregado, reconozco la bondad de Dios. Este tiempo de la pandemia ha sido un tiempo muy complejo, pero también no podemos dejar de reconocer y agradecer a Dios, a la iglesia, a los hermanos, a esta red de apoyo que el Señor nos entrega. Por un momento le invito a pensar, qué complejo atravesar la pandemia sin el Señor. ¿A dónde recurrir? ¿A dónde clamar? ¿A dónde entregar mis cargas y mis anhelos? Le invito a pensar, qué complejo atravesar esta pandemia sin una iglesia, sin una comunidad de hermanos, sin una llamada que aliente el corazón cuando el corazón está cansado y vacío. Miren ustedes cómo Dios está junto a nosotros. Dios en ningún momento ha prometido no tener pruebas. Lo que Él sí ha prometido es que en medio de las pruebas Él estará con nosotros. Y recuerdo cuando los discípulos transitaban o cuando los discípulos cruzaban el mar de Galilea, y en varias ocasiones se levantó una tempestad. Y en muchas ocasiones los discípulos decían: Maestro, haz algo porque esto se va a hundir. Y el Señor, con su autoridad, pedía que la tormenta se calme y llegaban a puerto seguro. Tal vez estamos viviendo una tormenta y tal vez pensamos: Maestro, nos vamos a hundir. Si los discípulos lo pensaron, yo lo pensé y tal vez usted también. Pero ahí vemos el Señor que se levanta con su poder. Este Señor para el cual nada es imposible, y con su voz de autoridad dice que se calmen las aguas y llegaremos a puerto seguro con el Señor. Mis queridos hermanos, volviendo a las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, no olvidemos a la esposa de Lot. No olvidemos que habrán momentos donde queremos mirar atrás o volver atrás. ¿Volver atrás a qué? ¿Para qué? Tal vez el Señor le está diciendo a usted que vuelva a esa fe ferviente, a esa fe que nutre, a esa fe que nos apasiona. Porque estoy seguro que lo mejor está por venir. Que lo mejor, que después de esta prueba Dios mismo multiplicará las bendiciones para usted y para mí. Anhelemos un tiempo nuevo. Volver atrás, poner la mano en el arado y volver atrás. ¿Para qué? Si el Señor nos invita a caminar y a poner la mirada en esos sueños, en esos anhelos, en esos nuevos tiempos, tengamos fe en el Señor y que nuestra vida pueda ser un vivo testimonio de lo que Dios hace y de lo que Dios es. No olviden, mis amados, en esta mañana hemos hablado de la esposa de Lot y hemos querido rescatar 4 aspectos. ¿Qué quiso enseñar Jesús cuando hablaba de la esposa de Lot? ¿Qué hizo la esposa de Lot? Dejando atrás nuestro pasado, a veces es un lastre pesado de llevarlo, pero también en ocasiones somos muy duros con nosotros. Misericordia, fortaleza, y ahora que hemos puesto la mano en el arado,
no miremos hacia atrás. Que al finalizar nuestros días podamos decir: he terminado la carrera, he hecho bien las cosas, aquí está la posta o el legado para estas nuevas generaciones. Que Dios nos dé la gracia para terminar bien la carrera que hemos iniciado. Una carrera que más de velocidad es de resistencia. Correr. A veces partes a pie, a veces partes andando, decimos. Pero aquí estamos. Yo quiero felicitarles a ustedes que seguimos en esta carrera de la fe.